En la clase pasada estábamos viendo la definición de lo que quiere decir que sea una ordenación con repetición. Entonces cualquier función del conjunto IN en A. Entonces es una ordenación de n elementos de un conjunto con m elementos. Y habíamos dicho que las ordenaciones sin repetición eran en realidad las funciones inyectivas de un conjunto IN en A. Entonces para eso necesitamos primero que n sea menor o igual que m, y las llamaremos a las funciones inyectivas, a las ordenaciones sin repetición de n elementos de un conjunto de m elementos, y los íbamos a denotar así. Entonces, esto indica la cantidad de funciones inyectivas de aquí al conjunto A. Bueno, entonces la idea ahorita es encontrar una fórmula para ese número de ordenaciones. Vamos a contarlas. Bueno, vamos a poner aquí la proposición. Entonces, proposición. Sea A un conjunto finito. Sea un conjunto finito con m elementos. Entonces, el número de ordenaciones sin repetición el número de ordenaciones de n, el número de ordenaciones de n elementos de A, bueno, de ordenaciones sin repetición, mejor le borro, ¿verdad? Y le pongo bien. De ordenaciones sin repetición entonces el número de ordenaciones entonces el número de ordenaciones sin repetición de n elementos de A es, entonces le voy a poner acá, ya hemos denotado que esta era la manera de notar esta cantidad. Entonces es m por, le van restando m menos 1, m menos 2, y van a terminar hasta m menos n menos 1, ¿sí? Que si hacen esta operación de acá, pues en realidad esto les va a quedar m por m menos 1 por m menos 2, y así hasta m menos n más 1. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula que vamos a probar el día de hoy. Bueno, entonces pues lo vamos a hacer por inducción, una especie de inducción rara porque es como inducción finita, para un número finito de números. Fíjense, entonces sabemos que aquí n es menor o igual que m. Bueno, esto es si solo si n menos 1 es menor estricto que m. ¿Está bien? Entonces vamos a probar el resultado por inducción sobre n. Probaremos la fórmula por inducción sobre n. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a aplicar la inducción para n igual a 1, después vamos a suponer cierto para n menos 1, y después vamos a demostrar para n. ¿Y por qué digo que es una inducción rara? Porque ustedes se dan cuenta, pues cuántos naturales tengo antes de llegar a n. Pues en realidad tengo una cantidad finita, pero la idea es la misma. La idea es que si yo demuestro en general que pasa para el anterior, y después supongo que pasa para el anterior, y pasa para el siguiente, entonces voy a poder concluir que pasa para todos. Entonces, pues vamos a hacer
el caso para n igual a 1. Y fíjense cómo queda. Entonces, supongamos que n es igual a 1. Entonces, aquí pues yo tengo una función inyectiva de I1 en A, inyectiva. Y aquí recuerden que I1 pues nada más es el conjunto que tiene al 1. Entonces la pregunta es, ¿cuántas funciones inyectivas hay de I1 en A? Vamos a poner que A sea igual al conjunto A1 hasta AM. O sea, un conjunto con M elementos. Así. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues ustedes se dan cuenta, si ustedes dibujan acá, este sería el I1, pues nada más está el 1. Y aquí estuviera el A, A1, A2 y así hasta AM. Pues hay cuántas maneras de hacer una función inyectiva de aquí para acá. F, ¿no? ¿Cuántas? Pues una sería nada más mandar el A1, el 1 a la A1 y así. Otra sería, la pongo por acá abajo. Aquí está el 1, aquí está el, mejor lo pongo a un lado para que se vea mejor, fíjense. Otra sería, pues agarrar aquí el I1 y aquí agarro la F y aquí está A1, A2 hasta AM, este es A. Otra sería, pues, perdón, este es el 1. Este es el conjunto I1. Entonces, otra sería, pues, agarrarlo y mandarlo al I2. Y así. Entonces, ¿cuántas vamos a tener? Pues vamos a tener, el último caso sería que agarrar aquí el I1. El 1, aquí agarro la función F. Aquí agarro A1, A2, hasta AM. El otro caso sería de mandar I1 a 3, I1 a 4 y así al final sería I1 a M. Entonces, ¿cuántas tengo? Pues desde aquí hasta acá, desde la primera hasta, desde la primera hasta la última, pues son M. Son M funciones inyectivas. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, tengo M posibilidades de mandar el A1, el 1 a la 1, a la 2 o hasta el AM. Entonces concuerda con la fórmula, ¿no? Porque la fórmula, ¿qué nos queda? La fórmula nos dice que las ordenaciones de n en m son agarrar esta multiplicación y irle restando al m hasta que yo llegue al n-1, pero n-1 es 0. Entonces se debe de quedar en m, porque si ustedes se detienen acá cuando se sustituyen n igual a 0, n igual a 1 les va a quedar 0, entonces se deben de detener hasta el m menos 0, que es el m. Y si jala, ¿no? Porque aquí nos va a quedar las ordenaciones de m en 1, de 1 en m, perdón, son exactamente m. La fórmula, se cumple la fórmula. La fórmula. Entonces hasta aquí es cierto para n igual a 1. Vamos a hacer el caso para n igual a 2 para que vean cuál es la idea detrás de esto. Fíjense. Y ya hacemos la inducción. Ahora sea n igual a 2. Entonces, ¿quién es I2? I2 pues es el anterior I1 unión el 2. Entonces, si yo tengo una función, yo quiero una función f de I2 en A inyectiva. Entonces, pues les voy a contar. Casi es como 1 por 1, fíjense. Aquí tienen, agarran F. Y aquí agarran el conjunto A. Entonces aquí va a ser 1, 2. Aquí va a ser A1, A2, hasta AM. Y entonces, pues primero, por el caso anterior, tengo el A1, el 1 lo puedo mandar a la 1. ¿Sí? ¿Y cuántas posibilidades tengo de mandar el A2? Lo voy a poner con rojo, fíjense. Serán 1,
Perdón, esa no, porque quiero que sea inyectiva. Entonces a la 2 y así, a la 3 y así, etcétera, hasta que llegue a la M. Entonces aquí tengo M menos 1 posibilidades de mandar el 2 de mandar 2 a un elemento de A. Pero esto nada más es el caso cuando tengo que el 1 va a dar al A1. Porque el otro caso que tengo, si ustedes se dan cuenta acá, es si el 1 va a dar a la 2. Entonces el 2 va a tener otras m-1 posibilidades y así. El último caso sería, etcétera, que el 1 lo manden a la m. Y entonces el 2 va a tener m-1 posibilidades. Entonces otro caso sería, si ustedes ponen acá, que fuera el 1, el 2, y aquí fuera el f, y aquí fuera A1, A2, hasta AM. Entonces el siguiente caso, ¿cuál sería? Que del caso anterior tendría yo que el 2 mandarlo a la 1, perdón, el 1 mandarlo a la 2, pero entonces ¿cuántas posibilidades tengo del 2? Pues que se fuera al A1, fuera a la 3, y así etcétera, fuera hasta el AM. Entonces otra vez tengo m-1 posibilidades de mandar 2 a un elemento de A. Y así, hasta el final, ¿no? El final, ¿cuál sería? Pues sería, agarran aquí el 1 y el 2. Y aquí agarran A1, A2, hasta AM. Y aquí agarran F. Entonces, la última posibilidad sería del caso anterior que el 1 fuera a dar a la 2, a la M, perdón, pero el 2 que fuera a dar a la 1, a la 2, a la 3 y así, etcétera. Y el último, bueno, ya no le pongo tantas líneas, a la 2, y el último sería que fuera al AM-1 que está arribita. Ya no lo dibujo para no hacer tantas bolas. Pero otra vez aquí tengo M-1 posibilidades de mandar 2 a un elemento de A. Pero entonces, en total, ¿cuántas funciones inyectivas tengo? Pues por cada una de estas tengo m-1, pero de estas cantidades tengo m. Entonces, en total, tengo m por m-1 funciones inyectivas de I2 en A. Entonces, lo voy a anotar por acá. Entonces, lo voy a poner así. Si f, fíjense, lo voy a resumir acá. Por acá. Si f es una función de I2 en A inyectiva, primero, tengo m posibilidades o posibles valores para 1, pero por cada uno de ellos, por cada una de estas, por cada una de estas, por cada uno de estos casos, vamos a poner por cada uno de estos casos, tengo m-2 posibles valores para el 2, ¿sí? Entonces, ¿cuántas funciones inyectivas tengo? Entonces, en total,
Entonces en total tengo m menos 1 más m menos 1, pero m veces funciones inyectivas que vayan de I2 en A, porque tengo m posibles valores de mandar al 1, pero para el 2 por cada una tengo m menos 1 posibilidades. Entonces esto es m por m menos 1. Y otra vez coincide la fórmula, porque si nos vamos a la fórmula que tenemos al principio, es la fórmula que queremos comprobar es sustituyen n. Entonces van a ir restándole la multiplicación m por m menos 1, m menos 2, y se van a detener hasta que les indique esta cuenta. Cuando n es igual a 2, me dice que me detenga en m menos 2 menos 1 es m menos 1. Entonces nada más se detiene hasta acá, que es la que nos salió exactamente aquí. ¿Sí? Entonces tengo m por m menos 1 posibilidades. Entonces este es el caso para 2. Entonces lo hice porque es más fácil visualizarlo así, ya para, vamos a escribir el caso general. Entonces fíjense, entonces vamos a suponer cierto, ahora, supongamos cierto, punto, ¿no? Entonces supongamos cierto para n-1 menor que m. Entonces voy a demostrar que vale, ¿qué quiere decir? Que la fórmula se cumple, ¿no? Que las ordenaciones de n-1 en m elementos es pues la fórmula que está acá, que es, bueno, la pongo acá, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, espérenme. Tengo que sustituir donde tenga n-1, entonces nos va a quedar m menos n menos 2, que es m menos n más 2, entonces le voy a poner. Entonces la fórmula que estoy suponiendo que vale, porque estoy suponiendo que vale para n menos 1, es m por m menos 1 por, hasta el final sería m menos n menos 1 menos 1, que es igual a m por m menos 1 por m menos n más 2. Entonces supongo que es cierto para n menos 1, o sea que hay esta cantidad de funciones inyectivas de in-1 en A. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hace rato para el caso del 2. Entonces sea f de in en A inyectiva. Entonces tenemos una función inyectiva. O sea, vamos a demostrar para qué vale para n. Entonces tomemos la restricción. Tomemos la restricción a el conjunto más chico, que sería in-1. Entonces sería f va de in-1, perdón, vamos a poner una tabla así. La restricción es la denotamos así. Quiere decir que aquí nada más están agarrando el pedazo de in-1 y esta va a ir de in-1 en A. Entonces, por hipótesis de inducción, tengo pues ordenaciones de n-1 en m funciones inyectivas. De este tipo. ¿Está bien? O sea, ¿cuántas funciones inyectivas hay de in-1 en A? Pues la hipótesis inductiva, que es ordenaciones de n-1 en m.
Entonces, y si ustedes se dan cuenta, es como el caso hace rato, ¿no? Que estamos agarrando i n, pues es i n-1 unión el n. Entonces, en el momento que nosotros ya mandamos los elementos de acá a una función inyectiva, de cuántas posibilidades nos va a quedar. Entonces, pues es como, vamos a poner aquí un dibujito, ¿no? O sea, aquí está i1, 2, y así hasta n-1, y aquí queda n. Y aquí está a1, vamos a hacerlo bien. Y aquí está a1, a2, hasta am. Entonces, yo no sé cómo haya mandado la función a estas los primeros n-1, yo no sé cómo los arregle ahí, pero entonces el número de lugares a donde va a ir a dar el n, pues queda como determinado. Entonces va a haber una cantidad pues finita de cosas que pueden ir a dar que el n va a mandar al otro lado. Entonces voy a ponerle aquí. No sé si me estoy explicando. O sea, una vez que fijo a dónde va a dar esto, a yo tengo ya una cantidad fija de posibilidades. ¿Cuántas tengo? Entonces, como solo falta ver a dónde mandar n para que f resulte inyectiva, la original. Entonces, el número de posibles valores es ¿cuántos? Entonces, f de n tiene ¿cuántos? M menos, a ver, espérenme. Sí, f tiene m menos n-1 posibles valores. ¿Sí? Porque de este lado hay m, pero ya asigné los primeros n-1, entonces ¿cuántos me quedan para n? Pues la cantidad que hay acá, m menos n-1. ¿Sí? Para que f resulte inyectiva. ¿Está bien? Pero, ¿cuántas funciones inyectivas tengo restringidas a in-1? Voy a ponerle pero. Tengo ordenaciones de n-1m funciones inyectivas de la forma de la forma así, ¿no? F restringida a in-1 en A. Entonces, por cada una de estas voy a tener m-1 posibilidades de mandar el último, el n. Por tanto, tengo, como es por cada una de estas, tengo n-1 posibilidades, entonces voy a tener m, por ejemplo, agarran una de esas cantidades, ¿y cuántas tienen para el n? Pues m menos n menos 1. Después así, para la siguiente agarran otra de estas y otra vez tienen m menos n menos 1 posibilidades de mandar el n, porque estos me cuentan los primeros n menos 1 y así. Hasta el final sería el último de estos, la última función inyectiva de este tipo, ya nada más va a tener otra vez m menos n menos 1 posibilidades de mandar el n,
Pero ¿cuántas de estas tengo? Pues tengo ordenaciones de m, perdón, ordenaciones de n-1 en m. Por tanto, el número de funciones inyectivas f que van a ir de in en a es, entonces ahora sí, pues es las ordenaciones sin repetición de n en m, pues van a ser estas cantidades. Pues esta que acabamos de contar, pues va a ser ordenaciones de n-1 en m por n, m. ¿Cuántas veces de esta aquí se repite ¿no? Entonces, m menos n menos 1. Pero esto, ¿quién es? Si nos vamos a la cuenta de este de acá es m por m menos 1 por m menos 2 y así hasta m menos n menos 1 menos 1, ¿no? O sea, es 1 antes del n y el siguiente sería m menos n menos 1, que ya es la fórmula que quiero, sería m por m menos 1 por m menos 2 y así hasta m menos n más 2. ¿Sí? O sea, ya tengo todo. Es la fórmula que quería probar. Entonces vale para n. Para todo, vamos a ponerle así, para todo n menor o igual que m. ¿Está bien? Y ya. Entonces esta es la fórmula que queremos buscar. Entonces, bueno, a ver, le pongo acá por si no quieren apreciar bien la fórmula. Entonces, pues esta es la fórmula para contar ordenaciones sin repetición, funciones inyectivas de n de un conjunto IN en un conjunto A con m elementos y n menor o igual que m. ¿Está bien? Entonces aquí regreso aquí quién es la fórmula para que la vean. Esta es la que estamos buscando. Hay una manera más, a lo mejor que se pueden acordar mejor de cómo se escriben estas ordenaciones, estas funciones inyectivas. Entonces la pongo aquí como observación para que se acuerden y es con el factorial. Esto ya se parece mucho al factorial, ¿no? Entonces, bueno, aquí le pongo el factorial. Entonces aquí vamos a poner la definición. Si n es un número natural, definimos el factorial de n como. Entonces va a ser 0 factorial, pues va a ser 1. Y n factorial, para n mayor o igual que 1, pues va a ser n por n menos 1 por n menos 2. Multiplican todos hasta terminar con el 1, ¿no? Por 2 y por 1. ¿Está bien? Entonces esto es para n mayor o igual que 1. ¿Sí? O sea, cuando es 1, pues nada más llegan en el n. Si fuera 2, pues nada más es n. Es 2 por 1. Si fuera 3, es 3 por 2 por 1, etc. ¿Está bien? Entonces esa es la fórmula para el factorial. Es multiplicar todos los naturales antes del n. Entonces, observación. ¿Cómo podemos escribir la fórmula de las ordenaciones sin repetición? Entonces, observación. Las fórmulas, la fórmula para el número de ordenaciones sin repetición de n elementos de un conjunto con m elementos
se puede escribir como lo siguiente. Entonces va a ser las ordenaciones de n en m. Bueno, aquí ya recuerden que es n menor o igual que m, ¿no? Entonces esto es igual a m factorial entre m menos n factorial. Sí, y esto es porque, pues ustedes se dan cuenta, m factorial, pues esto es m por m menos 1, y así. Entonces llega un momento en el que es m menos n menos 1, le restan n menos 1 y después se sigue. Después sería m menos n menos 2 y todo lo demás, pero o sea, lo siguiente sería m menos n factorial, lo que escribe. A ver, espérenme. Sí, está bien, porque fíjense que el m factorial, aquí estoy mal, aquí es m factorial. Al m factorial se va restando, pero va aumentando la cantidad que le van restando. Por ejemplo, que es 1, después m menos 2 y así. Llega un momento en que llega a n menos 1, pero después aumenta a otro, el siguiente natural de n menos 1 que sea n. Entonces de aquí para adelante va a ser todos los que faltan. M hasta m menos m. Entonces cuando llegue a m menos m bueno, esa no se cuenta, es 0, pero la última sería m menos, el último que estaría aquí sería m menos m menos 1, que es el m nada más. Entonces que es el 1 nada más, perdón. Sí, entonces, bueno, si quieren lo pongo para que se den cuenta mejor, para que quede mejor explicado, porque va a ir así. Después va a ir m menos n más 1, que así va a ir aumentando hasta ¿cuál es el que falta? Pues sería así hasta el m menos m menos 1, va a ir así aumentando. Pero este es el último, porque este es el 1. M menos 1 es el 1. Pero esto que está acá, esto es el m menos n factorial. ¿Sí? Entonces, por eso les va a quedar esta fórmula, porque esta de acá, pues es las ordenaciones de n en m. Entonces, cuando ustedes sustituyen m factorial arriba, se les va a cancelar con les va a quedar nada más a las ordenaciones de n en m. Y ya. ¿Está bien? Entonces, esta es una fórmula, pues a lo mejor que se la pueden dar práctica, ¿no? O sea, si ustedes tienen pues ya números concretos, pues se puede, es más fácil de acordarse esta, ¿no? Es algo así como m factorial, el primero, entre la diferencia de los dos, m menos n factorial. Entonces, esta nada más es para que se acuerden mejor de la fórmula, ¿está bien? Bueno, entonces, bueno, antes de ver ejemplos, porque también es una parte importante como ver ejemplos, hay otro tipo de ordenaciones sin repetición que son importantes. Entonces, ¿qué pasa? En las ordenaciones sin repetición cuando m es igual a n. ¿Está bien? Entonces, pues lo que me está diciendo, fíjense, ustedes aquí tienen el in. Vamos a poner el im, ya que tienen a, un conjunto con m elementos. Vamos a ponerle así nada más. A1, A2 hasta AM, ya que tienen 1, 2 hasta M. ¿Sí? Entonces, como tengo la misma cantidad de elementos de un lado al otro, y yo busco funciones inyectivas, ¿sí? En realidad lo que voy a tener es una función biyectiva. ¿Está bien? Entonces, porque
A ver, vamos a checar eso. O sea, si F va de IN en A es inyectiva, entonces F pues también es sobre. ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta, la imagen de IM es un subconjunto de A. ¿Sí? Pero como es inyectiva, la cardinalidad de esta pues tiene que ser la misma que tiene esto, entonces es M. Pero la cardinalidad de A también es M. Entonces, no, vamos a dejarlo así. A ver, esperen. A ver, esperen. Entonces, quiero probar que es sobre. Espérenme. Sí, lo estaba yo pensando mal. Es sobre. ¿Por qué tiene que ser sobre? Porque fíjense. Como F es inyectiva, la cardinalidad de F de IM es M. ¿Sí? O sea, como cada uno de estos debe ir a un punto distinto, pues tengo de tener exactamente M. ¿Está bien? Pero F de la imagen directa de IM es un subconjunto de A. Y también cardinalidad de A es igual a M. Entonces tenemos un subconjunto de A que tiene los mismos elementos que A. Entonces deben de ser iguales. Porque tienen la misma cantidad de elementos. Entonces F de IM es igual a A. Entonces F sobre y por tanto F es biyectiva. Entonces, cuando contamos o cuando pensamos una ordenación sin repetición de un conjunto de m elementos, lo que estamos contando en realidad son las funciones biyectivas. Entonces, eso lo tiene nombre y son las permutaciones. Entonces aquí le voy a poner permutaciones. Permutaciones de un conjunto con n elementos. Y como su nombre lo dice, pues básicamente solo es permutar los elementos. Por ejemplo, si tuvieran su conjunto A, que fuera ABC, y ustedes los ponen aquí, digamos, una función biyectiva de I3 en A, si este fuera el 1, el 2 y el 3, pues una función biyectiva pues se va a poner ABC. Esta es una. Entonces aquí le voy a poner biyectiva. Y si otra, ¿cuál sería? Pues nada más como permutar las letras, ¿no? Por ejemplo, podría ser este. Nada más cambiar C y B. Otra, ¿cuál sería? 1, 2, 3. Pues a lo mejor de esta, que es como la base, a lo mejor cambiar A y C. C, B, A. Nada más estamos moviendo de lugar algunos elementos. Entonces, y etcétera, ¿no? Estas son las permutaciones. Las permutaciones es agarrar el conjunto y mover todos sus elementos en distintos lugares. Nada más es hacer el cambalache, el cambio. Entonces, pero vamos a ponerle nombre para que lo tengan ahí escrito bien, ¿no? Entonces, definición. Entonces, sea A un conjunto con n elementos. ¿Está bien? Una permutación de A
de A o de los elementos de A es una función biyectiva f de in en A. ¿Sí? El número de elementos, el número de permutaciones de A, lo vamos a denotar de la siguiente manera. El número de permutaciones de A lo denotaremos por, y va a ser así, va a ser O de n. O también lo pueden denotar como O de n, n, porque en realidad son las ordenaciones de n en n. ¿Sí? Cualquiera es válida. Y el corolario es del teorema anterior, de las ordenaciones sin repetición, pues nos dice que si es un conjunto con n elementos, entonces el número de permutaciones de A es ordenaciones de n, pues es n factorial. ¿Por qué? Pues porque ¿qué nos dice la fórmula? Las ordenaciones de n en n, vamos a poner así, ordenaciones de n, permutaciones de n son las ordenaciones de n en n, pero la fórmula me dice que este es n. Si usamos la que tenemos acá, la que dije que era más fácil de acordarse, era m factorial entre m menos n factorial. Entonces, como es el mismo, pues nos va a quedar así, n factorial entre n menos n factorial. Pero n factorial menos n menos n es 0, entonces nos queda n factorial entre 0 factorial. Pero por definición, 0 factorial es 1, entonces nos queda n factorial. Y ya. Otra manera que lo pueden ver es que en la fórmula con la que empezamos desde el principio, pues cuando n es igual a m, aquí estuviera n, la fórmula me dice detente cuando m es igual a n. Entonces me voy a detener cuando aquí, acá cuando m es igual a n, entonces cuando aquí es m. Pero cuando ahí es m, se va a cancelar m menos n y nos va a quedar m menos n, va a quedar 0, entonces nos va a quedar nada más hasta el 1. Pues aquí se ve, entonces nada más se cancelan estos y me va a quedar las multiplicaciones de m por m menos 1 por m menos 2 hasta el 1. Y esto es m factorial en este caso, o n factorial. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la fórmula para las permutaciones de un conjunto con n elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tuvieran aquí el conjunto con 3 elementos, las permutaciones de un conjunto con 3 elementos es 3 factorial, pues es 3 por 2 por 1, es igual a 6. Entonces hay 6 permutaciones de estos 3 elementos. Me hace falta contar aquí a lo mejor otras 3. Y así, si tuvieran un conjunto con 4 elementos, el número de permutaciones de esos 4 elementos es 4 factorial. 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1 es 24. Entonces serían 24 permutaciones de un conjunto de 4 elementos. Y así, ¿no? Entonces pueden hacer como muchas formas. Entonces, bueno, ya la última parte de conteo que nos hace falta revisar es la de las combinaciones. Y después de eso, pues vemos algunos ejemplos. Bueno, entonces aquí detenemos el video. Nos vemos.